¿Qué pasa cuando la paz se firma con una pistola apuntando a la frente de una nación? Veremos cómo un presidente alemán, con lágrimas en los ojos, firmó un documento que lo convirtió en traidor para su propio pueblo. Descubrirás que la fecha exacta de la firma no fue casual, era el 5º aniversario del asesinato que desató la guerra más sangrienta de la historia. Entenderás por qué los vencedores no querían una paz duradera, sino una humillación tan profunda que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Aquel 28 de junio de 1919, el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, testigo de grandezas, se convertía en el epicentro de un drama. No era una coronación, sino una humillación disfrazada de paz. El presidente alemán, Friedrich Ebert, se había negado, rotundo, a estampar su firma en el documento. Sabía el peso de aquella tinta, el abismo que habría. Pero la negativa era un lujo que Alemania no podía permitirse. Bajo la amenaza explícita de una invasión aliada que su diezmado ejército no podría contener, Ebert cedió. Fue un acto de fuerza, un diktat, como lo bautizarían los alemanes, y con él, el Tratado de Versalles se hizo oficial. ¿Qué fue, exactamente, aquel documento que forzó una firma bajo coerción y selló el destino de una nación y de todo un siglo? El Tratado de Versalles fue mucho más que un simple acuerdo de paz. Firmado en la fecha exacta del 5º aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando, la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial, fue el instrumento legal que puso fin a la gran guerra entre aliados y Alemania. Su gestación se dio en las tensas negociaciones de la Conferencia de Paz de París, dominada por los llamados Grandes Tres, el inflexible Georges Clemenceau de Francia, el pragmático David Lloyd George del Reino Unido y el idealista Woodrow Wilson de los Estados Unidos. Cada uno llegó con una visión distinta, pero la suma de sus intereses y desconfianzas creó un híbrido diplomático sin precedentes. La importancia del Tratado de Versalles trasciende la mera clausura de un conflicto. Fue el primer acuerdo internacional de posguerra que impuso cláusulas punitivas de una magnitud nunca vista, reconfigurando el mapa geopolítico y sentando las bases del orden mundial en el periodo de entreguerras. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sus características fueron, en esencia, una condena para Alemania. El país perdió el 13% de su territorio europeo, incluyendo la estratégica Alsacia-Lorena, que regresó a Francia, y vastas zonas para el acceso de Polonia al mar, con Danzig convertida en ciudad libre bajo la administración de la Liga de Naciones. Además, Alemania fue despojada de todo su imperio colonial ultramarino, una fuente vital de recursos y prestigio. Pero, quizás, la cláusula más infame y resonante fue el artículo 231, conocido como la cláusula de culpa de guerra. Este artículo obligaba a Alemania y sus aliados a aceptar la responsabilidad moral y legal por haber causado todas las pérdidas y daños de la guerra. Esta imposición no solo laceró el orgullo nacional alemán, sino que también justificó las exorbitantes reparaciones de guerra que se le exigieron, 132.000 millones de marcos oro, una suma equivalente a unos 442.000 millones de dólares actuales, cuyo pago se extendió hasta 2010. La magnitud de esta carga económica fue vista por muchos, incluido el economista británico John Maynard Keynes, como un desastre predecible, insostenible y contraproducente. El Tratado de Versalles, por su naturaleza punitiva y la percepción de injusticia que generó, no trajo una paz duradera. Alimentó un profundo resentimiento nacionalista en Alemania, creando un terreno fértil para el surgimiento de movimientos extremistas. La humillación sentida y el estrangulamiento económico que representaban las reparaciones serían elementos clave que, apenas 2 décadas después, facilitarían el ascenso del nazismo y, con ello, la inevitable marcha hacia un nuevo y más devastador conflicto global. El documento que supuestamente debía sellar la paz, paradójicamente, sembró las semillas de la Segunda Guerra Mundial, evidenciando que, a veces, la victoria más contundente puede ser la más peligrosa. El 28 de junio de 1919, en el majestuoso Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, se sellaba un pacto que, paradójicamente, aspiraba a la paz eterna mientras sembraba las semillas de una nueva guerra. Aquel día, el Tratado de Versalles se erigía como el documento oficial que ponía fin a la gran guerra entre las potencias aliadas y una Alemania devastada. Sin embargo, su naturaleza punitiva y la percepción de injusticia que generó, lejos de traer una paz duradera, alimentó un profundo resentimiento nacionalista en Alemania, creando un terreno fértil para el surgimiento de movimientos extremistas. La humillación sentida y el estrangulamiento económico que representaban las reparaciones serían elementos clave que, apenas 2 décadas después, facilitarían el ascenso del nazismo y, con ello, la inevitable marcha hacia un nuevo y más devastador conflicto global. El documento que supuestamente debía sellar la paz, paradójicamente, sembró las semillas de la Segunda Guerra Mundial, evidenciando que, a veces, la victoria más contundente puede ser la más peligrosa. El Tratado de Versalles no fue un acuerdo cualquiera, fue el primer gran intento de reconfigurar el orden mundial post-Primera Guerra Mundial,
estableciendo un precedente en la diplomacia internacional por sus cláusulas punitivas masivas. Su origen se fraguó en las intensas y a menudo conflictivas negociaciones de la Conferencia de Paz de París, donde los destinos de naciones enteras fueron moldeados por los grandes tres: Georges Clemenceau de Francia, con su inflexible deseo de castigo y seguridad; David Lloyd George del Reino Unido, buscando un equilibrio entre la venganza y la recuperación económica europea; y Woodrow Wilson de Estados Unidos, un idealista que propuso 14 puntos para una paz justa y la creación de una Liga de Naciones. El diseño del Tratado de Versalles fue inequívocamente punitivo, una respuesta directa a la devastación y el costo humano de la guerra. Una de sus características más notorias fue la reconfiguración territorial de Alemania, perdiendo aproximadamente el 13% de su territorio europeo y la totalidad de su imperio colonial de ultramar. Esta cláusula significó la devolución de Alsacia-Lorena a Francia, la creación de un corredor polaco para dar acceso al mar a la recién restaurada Polonia, y la conversión de Danzig en una ciudad libre bajo la administración de la Liga de Naciones. Estas amputaciones territoriales no solo debilitaron a Alemania, sino que también reavivaron antiguas disputas fronterizas, creando focos de tensión que perdurarían décadas. La pérdida territorial, diseñada por el Tratado de Versalles, fue un golpe tanto económico como psicológico para la nación alemana. Más allá de las pérdidas territoriales, el Tratado de Versalles impuso severas restricciones militares a Alemania, buscando desmantelar su capacidad bélica. Su ejército se limitó a 100.000 hombres, se le prohibió la posesión de aviones, submarinos y artillería pesada, y la región de Renania fue desmilitarizada para actuar como una zona tapón de seguridad para Francia. Estas medidas, concebidas para garantizar que Alemania nunca más pudiera iniciar una agresión de tal magnitud, se percibieron en el seno alemán como una humillación insoportable, privándolos de su soberanía militar. La imposición de estas limitaciones militares fue un pilar fundamental del Tratado de Versalles, pero también una fuente constante de indignación. Sin embargo, ninguna cláusula del Tratado de Versalles generó tanto resentimiento como el famoso artículo 231, conocido como la cláusula de culpa de guerra. Este artículo forzaba a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva por haber iniciado la Primera Guerra Mundial y por todos los daños y pérdidas causados. Para los alemanes, esta acusación no solo era moralmente injusta, sino que también sentaba las bases para la imposición de gigantescas reparaciones de guerra. El impacto psicológico de esta cláusula fue devastador, alimentando la narrativa de que el Tratado de Versalles no era un acuerdo de paz, sino un diktat, una imposición brutal. Las reparaciones económicas establecidas por él fueron monumentales, una carga que Alemania sentiría durante generaciones. Se estipuló que Alemania debía pagar la asombrosa cifra de 132.000 millones de marcos oro, una suma equivalente a aproximadamente 442.000 millones de dólares en 2023. Esta cantidad, percibida como astronómica y económicamente insostenible, fue objeto de duras críticas incluso por parte de economistas de la época, como John Maynard Keynes. Keynes advirtió que las reparaciones asfixiarían la economía alemana y desestabilizarían la economía europea en su conjunto. De hecho, los pagos de estas reparaciones se prolongaron hasta el año 2010, evidenciando la magnitud y el alcance a largo plazo de esta condición impuesta por él. Un hito crucial en la historia del fue el momento de su firma. El 28 de junio de 1919, 5 años exactos después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el presidente alemán Friedrich Ebert inicialmente rechazó el tratado por considerarlo deshonroso. Sin embargo, Ebert se vio obligado a firmarlo bajo la inmensa presión militar aliada y la amenaza inminente de una invasión. Este incidente subraya la naturaleza no negociada del tratado para Alemania, solidificando la percepción de un diktat y avivando la llama del revanchismo. La reticencia y posterior capitulación de Ebert ante él es un símbolo de la humillación nacional. El impacto del se manifestó de diversas maneras, todas ellas interconectadas con el ascenso de fuerzas que redefinirían el siglo XX. El profundo resentimiento nacionalista que generó en Alemania, impulsado por la cláusula de culpa, las pérdidas territoriales y las reparaciones económicas, se convirtió en un caldo de cultivo para movimientos extremistas. Partidos como el nacionalsocialista, liderado por Adolf Hitler, capitalizaron magistralmente la indignación pública contra él, prometiendo restaurar la grandeza alemana y deshacer las injusticias de Versalles. El tratado, lejos de disuadir, proveyó a Hitler de una poderosa narrativa para su ascenso al poder, una conexión directa entre él y el nazismo. Paralelamente, él también fue el marco para la creación de la Liga de Naciones, una iniciativa del presidente Wilson para establecer un foro global que previniera futuros conflictos a través de la diplomacia y la seguridad colectiva. Aunque el establecimiento de esta organización representó un paso adelante en la gobernanza global y el derecho internacional, su diseño inicial y sus debilidades estructurales limitaron drásticamente su efectividad. Esto se debió a la exclusión de Alemania y la ausencia de Estados Unidos, por la negativa del Congreso a ratificar el tratado. La Liga de Naciones, un componente idealista del, eventualmente fracasaría en prevenir el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Esto demostró que un marco legal por sí solo no puede contener las fuerzas del nacionalismo y el resentimiento si las bases de la paz son intrínsecamente inestables. En última instancia, el legado de él es una advertencia perdurable en la historia de las relaciones internacionales. Lo que se concibió como un cierre definitivo a la Primera Guerra Mundial, un intento de castigar y contener a una potencia vencida, terminó por ser un factor crucial en la génesis de un conflicto aún más devastador. Las controversias que lo rodearon desde su firma, desde la crítica de Keynes hasta la percepción alemana de un diktat, subrayan cómo la victoria más contundente puede, paradójicamente, sentar las bases para futuras catástrofes. Él no solo oficializó el fin de una guerra, sino que también dejó una cicatriz profunda en el mapa político y en la psique de una nación, una herida que, sin cicatrizar, se abrió de nuevo con consecuencias inimaginables. El eco de las plumas sobre el papel en la Galería de los Espejos, aquel 28 de junio de 1919, selló un capítulo bélico, pero abrió otro de profundas e imperecederas consecuencias. Él, concebido como el pilar de una paz duradera, emergió de la Conferencia de París bajo el liderazgo de los grandes tres, Clemenceau, Lloyd George y Wilson. No fue un acuerdo consensuado, sino una imposición que Alemania, bajo la amenaza de una invasión militar aliada, se vio forzada a aceptar. El presidente Friedrich Ebert, aunque inicialmente reacio, firmó, dejando a su nación con la amarga sensación de un diktat. Las consecuencias del Tratado de Versalles fueron inmediatas y devastadoras para Alemania. Las cláusulas punitivas masivas no fueron una hipérbole. Alemania perdió el 13% de su territorio europeo, con la cesión de Alsacia-Lorena a Francia, la creación de Danzig como ciudad libre bajo la Liga de Naciones, y la recuperación polaca de un acceso al mar, fragmentando aún más el mapa germano. Además, la nación vencida vio despojado todo su imperio colonial, un golpe no solo económico sino también a su orgullo imperial. Pero quizás la estocada más hiriente fue la cláusula de culpa, artículo 231, que obligó a Alemania a aceptar la responsabilidad exclusiva por el inicio de la guerra, una humillación moral que incendiaría el resentimiento nacionalista. Las reparaciones económicas, criticadas por figuras como John Maynard Keynes por ser económicamente insostenibles, impusieron una carga monumental. Alemania fue condenada a pagar 132.000 millones de marcos oro, una suma equivalente a aproximadamente 442.000 millones de dólares en la actualidad. Este fardo financiero no solo estranguló la economía alemana durante décadas, sino que se convirtió en un símbolo perenne de su subyugación. La factura final de estas reparaciones no sería saldada sino hasta el año 2010, mucho después de que sus efectos políticos ya hubieran transformado el siglo XX. El legado del Tratado de Versalles trasciende las fronteras de Alemania. A nivel diplomático, el tratado dio origen a la Liga de Naciones, una ambiciosa apuesta por la gobernanza global y la prevención de futuros conflictos. Sin embargo, esta institución, nacida con nobles intenciones, demostró debilidades estructurales que la condenaron al fracaso, incapaz de detener la marea de agresiones que se avecinaba. Fue, en muchos sentidos, el primer gran acuerdo internacional de posguerra, sentando las bases de un orden mundial entre guerras frágil y precario. En retrospectiva, el Tratado de Versalles se recuerda por su impacto paradójico, un acuerdo de paz que, al buscar el castigo y la contención, inadvertidamente sembró las semillas de un conflicto aún mayor. El profundo resentimiento nacionalista que gestó en Alemania, alimentado por la humillación económica y moral, se convirtió en un caldo de cultivo ideal para el ascenso de ideologías extremistas. Fue este sentimiento de injusticia, esta herida abierta en la psique alemana, lo que facilitó el ascenso del nazismo y, con él, la inevitable marcha hacia una Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador en la historia de la humanidad. El Tratado de Versalles no fue simplemente el fin de una guerra, fue, por sus consecuencias, el prólogo de la siguiente, un sombrío recordatorio de que la paz impuesta, sin justicia ni visión a largo plazo, puede ser tan destructiva como la guerra misma. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.